¿qué es lo que necesito? Tengo mi tabla nómina detalle. Tengo mi departamento, mi primer elemento donde me indica a qué nómina detalle es, a qué nómina pertenece, quién es el empleado, sueldo base, total de deducciones, total de complementos y el sueldo. Yo necesito asegurarme que por cada elemento de esta consulta yo pueda ya sea insertar en la tabla departamento nómina o actualizar. ¿Para qué? Resulta que la empresa quiere saber cuánto se va a gastar en esa nómina por departamento. Supongamos que en el TEC yo tengo el departamento en un organigrama, el departamento dirección general se divide en 2 departamentos y esos departamentos a su vez se subdividen en otros departamentos. Entonces yo necesito hacer que en la tabla departamento nómina se pueda almacenar esa información. Supongamos que en 2 años les dicen, a ver, por favor, ve y verifica cuánto gastaste en el departamento tal en la nómina del 1 de octubre al 15 de octubre. Ah, pues lo ideal es que esté contenido y guardado en esta tablita que se llama departamento no. Entonces, yo necesito primero saber cuál es el ID del departamento al que pertenece este empleado. ¿Cómo le hago? Bueno, entonces yo puedo decir que selecciones todo from nómina detalle a ND, el cual hace un inner join con empleado as E, on nómina del empleado es igual empleado.id del empleado, el cual a su vez hace un inner join con contrato AC on empleado.id del empleado, que va a ser igual a contrato.id del empleado. ¿Qué quiero que me muestre? Bueno, quiero que me muestres de nómina detalle punto el ID del empleado. Quiero que me muestres también de nómina detalle punto el total del sueldo. Y quiero que me muestres del contrato punto el ID del empleado. ¿Qué es lo que hace o para qué me va a servir esta consultita que yo tengo aquí? Aquí ya me dice, ¿sabes qué? Del empleado tal se le pagó, voy a ponerle aquí más fácil, nd.asterisco para que me traiga todo de la tabla nómina detalle. Y si yo hago esta operación, me dice, de la nómina detalle 1, de la nómina 1 al empleado 3, se le pagó un total de 9,000 pesos ya con deducciones, complementos, etcétera, del departamento 3. Entonces, hago y me posiciono en este primer registro y dice, ¿sabes qué? Yo necesito insertar o actualizar en la tabla departamento nómina. ¿Cuál es el empleado o cuál es el departamento del empleado? Contrato.id del departamento. Yo le indico, del empleado 3, supongamos que es el empleado Pedro. Él pertenece al departamento 4. Entonces, él va a ir a checar, se le está pagando 9,000 pesos. Yo necesito asegurarme de este departamento 4, se le va a incrementar a esta tabla departamento nómina. Va y checa y resulta que en departamento de nómina está vacío. Regreso a lo mismo. Yo aquí le estoy especificando. El departamento 4, al empleado 3 se le pagaron 9,000 pesos y ese empleado pertenece al departamento 4. Entonces, si yo selecciono el departamento, llega aquí y el departamento 4 es este, académico. Son 9,000 pesos. Va y checa a la tabla departamento nómina. ¿Existe ese registro?
donde contiene el ID del departamento y el ID de la nómina, si te dice que no, va a insertar, ¿qué va a insertar? Va a insertar el ID del departamento, que sería 4, el ID de la nómina, que sería 1, y el monto, que sería 9,000. Pero tiene que checar, a ver, ¿el departamento 4 tiene papá? Sí. Ah, entonces verifica al papá. Trae el ID del departamento 2. Ya existe en la tabla departamento nómina la combinación de departamento 2 con el número de nómina 1. No existe. Ah, insértalo y le va a poner el monto de 9,000 pesos. Se da cuenta que él también tiene un papá y se va para acá y checa. Ya existe la combinación del departamento 1 con el ID de la nómina. No. Ah, entonces insértalo. Le inserta los 9,000 pesos y verifica. ¿Tiene papá? No. Y como no tiene papá, entonces ahí termina de actualizar el primer registro que apenas estoy utilizando del departamento del empleado 3. Es decir, acabo de ejecutar apenas esto que tengo aquí. Por cada registro hice 3 operaciones. Se va para acá. Y ahora resulta que el empleado 4 le pago 8,000 pesos y pertenece al departamento 2. Va y busca la combinación del ID del departamento y el ID de la nómina en esta tabla. Si no existe, lo inserta. Si ya existe, le va a actualizar el monto que ya tiene más lo que acabo de obtener. Y entonces me vuelvo a ir a departamento, agarro el departamento 2. Si ustedes se acuerdan, ya existía, entonces actualizo, va y verifica. ¿Él tiene un papá? Sí. ¿Ya existe la combinación del departamento 1 con la nómina 1? Sí. Entonces, esos 8,000, súmale al monto que ya tenías. Me regreso otra vez al siguiente elemento y ahora voy a hacer lo mismo, es decir, por cada elemento de esta consulta que ustedes ven aquí, va a tener que verificar qué departamento es. Si la combinación de ese departamento con esa nómina ya existe, solo actualiza el monto con el nuevo monto y si no existe, lo inserta. Y luego va y verifica si ese departamento tiene papá y vuelve a hacer esa operación. Si ya existe, lo actualiza, si no existe, lo inserta. Y así sucesivamente tendría que hacer esta operación hasta hacerlo 19 veces, porque mi consulta trae 19 resultados. Cuando yo necesite hacer un recorrido al resultado de una consulta, si se fijan, esta es una consulta, y yo necesito hacer un recorrido, es decir, aquí, luego hace un ciclo while, o sea, while mientras, o hace un mientras aquí, luego otro aquí, luego otro aquí, o sea, va a hacer un recorrido a esta consulta. Yo no lo puedo hacer con una simple consulta, es decir, en la base de datos. Si tú quieres hacer un recorrido a esta consulta y utilizar los datos, no te va a dejar hacerlo por sí solo. Para eso existe un concepto llamado cursores. Cursores, como su nombre lo dice, me va a servir para yo poder hacer un recorrido a una consulta select y utilizar los elementos, o en este caso el resultado de la consulta, y utilizar esos valores. Bueno, ¿qué es un cursor? Bueno, es dentro de SQL Server, un cursor es una estructura de control. ¿Qué me va a servir para hacer un recorrido a una consulta select? La consulta select normalmente te devuelve una respuesta, un resultado bajo alguna cláusula where o alguna instrucción, y normalmente ahí hasta ahí quedamos siempre, es decir, nosotros nada más terminamos en mostrar la consulta. Pero muchas de las veces yo necesito esa consulta para hacer operaciones, entonces para eso se usa un cursor. Un cursor puede definirse como un elemento
que representará a un conjunto de datos. Por ejemplo, si esta es una consulta, un select, el cursor lo que me va a permitir es hacer un recorrido en el 1 y decir, me posiciono en el primer renglón y voy a obtener el ID, el número del seguro social, el RFC, el CURP y el nombre. Para eso me sirve mi cursor. El cursor tiene sintaxis igualmente que cualquier estructura, ya sea una if, una condicional while, etc. Mi primera instrucción es declarar, o la palabra declare. Declare el nombre del cursor y le especifico que es un cursor for y la consulta que quieren que haga. La consulta puede ser tan simple como un selecciona todo o tan larga como un selecciona utilizando inner joins. Lo ideal es que un cursor no utilices consultas con agrupaciones o con agrupaciones utilizando Javi. Ahorita explicamos por qué no. Entonces, declaro el cursor for y tu consulta necesaria para hacerle el recorrido a esa consulta. Abres cursor y cierras cursor. Esto es básico. Cualquier cursor que hagan siempre debe de llevar declare, el for, abrir el cursor y cerrar el cursor. Después viene el fetch. Fetch next, o si nada más le pongo fetch, SQL Server sabe que aunque no le pongas next, por default es next. ¿Qué significa? Este fetch lo que hace es posicionarte en el primer renglón de tu resultado. Y le dices, haz un fetch from el nombre del cursor, o sea, el cursor que le estás indicando, into, y el resultado de ese cursor lo puedes guardar en una variable. Ahorita vemos el ejemplo completo. Y este es el ciclo while, este es bien importante, es decir, este se posiciona en el primer cursor y checa. El primer cursor es igual a 0. Este fetch status es una función definida por SQL Server que te devuelve un 0 si pudo leer un renglón. Es decir, se posiciona en el primer renglón. ¿Lo leíste? Sí, entonces haces operaciones. Si se fue para otro renglón y ese cursor ya no tiene datos, o sea, ese renglón ya no tiene información, entonces la función fetchStatus te devuelve un número diferente de 0. Esta es una función definida por SQL Server que me va a devolver un 0 en dado caso que sí pueda leer el cursor o el renglón. Si se leyó, entonces hago todas las operaciones que yo quiera en mi cursor y vuelvo a poner el fetch. Este fetch lo que hace es posicionarse en el siguiente renglón. Se regresa y dice, ¿leíste datos? Sí. Realizas operaciones y se posiciona en el siguiente renglón. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Pues dependiendo del resultado de tu consulta. Si tu consulta trae 10, pues lo hace 10 veces. Si trae 100, pues 100 veces y así sucesivamente. Cierro cursor y delocate cursor. Este delocate lo que hace es limpiar el cursor. Es diferente al closing, porque mientras yo puedo abrir y cerrar un cursor, mientras yo no lo elimine, o sea, mientras yo no le haga un delocate, yo puedo volver a abrir el cursor porque está disponible. Y tal vez en lugar de ahora utilizar un next, puedo utilizar un back, o sea, para empezar a hacer la relación o el recorrido de abajo para arriba. En el momento que yo le doy delocate, todo esto se elimina. Importante, sí, importante siempre poner un delocate para que no guarde espacio en memoria. Entonces, en resumen, el declare es el primer paso que vas a declarar el cursor y vas a decirle cuál es la consulta de ese cursor. Abro el cursor y asocio mis líneas y guardarlas en una variable. Fetch es el que se posiciona en un renglón. Cierro el cursor, pero me puede permitir abrir nuevamente cuando yo quiera. Y delocate lo que hace es eliminar toda la referencia que yo pueda tener en un cursor. ¿Ventajas? Sí, tiene muchas ventajas usar un cursor. Ahorra tiempo, ya que todo es del lado del servidor y todo el procesamiento está del lado, en este caso, de SQL Server. Ahorra memoria mucha,
porque ya no estás en constante comunicación con tu servidor, sino que el cliente le hace la petición una sola vez y la operación, porque en el ejercicio que vamos a hacer hace muchas operaciones, todas las hace del lado del server. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues que equilibra la carga de su red, ¿no? Tanto del server como del cliente, porque pues nada más al hacer una sola petición, equilibra quién va a usar quién y queda libre para que el cliente pueda hacer otras operaciones. Desventajas, pues sí, también como todo, ¿no? Tiene desventajas. El cursor no es un elemento que lo puedas usar así como así, y tampoco significa que en cualquier proyecto que ustedes vayan a hacer tienen que implementar cursores. Una desventaja es que como el apuntador está en un renglón, en ese momento el apuntador tiene todo el focus, por lo que ese focus asegura que solamente ese renglón tiene la garantía de la base de datos, es decir, la concurrencia, la consistencia, el aislamiento, etc. Cuando tú quieres manejar consultas con agrupaciones, la mayoría de los cursores no se hacen bien. ¿Por qué? Porque cada paquete genera una sobrecarga. Entonces, entre más compleja sea tu consulta del cursor, menos probabilidad existe de que tu cursor se ejecute correctamente. ¿Y a qué me refiero complejidad? Cuando utilizas cláusulas group by o cuando utilizas cláusulas Javi. Los inner join no son complejidades. El inner join es nada más una unión de varias tablas. La complejidad es al utilizar elementos como group by o como el mínimo, como el máximo, los count, o sea, ya funciones de agregación, de agrupación o de a incluirle un Javi. Entonces, una regla de oro es que si trabajas con resultados pequeños, mejor ni uses cursores, es decir, si vas a hacer una operación muy simple, pues no uses cursores, haz un procedimiento almacenado sin cursor. Pero si vas a utilizar un recorrido a ciertas tablas y no vas a incluir select en tus tablas, entonces sí utiliza cursores. Perdón, si no vas a utilizar group by o cláusulas heading, entonces utiliza cursores. Mi procedimiento almacenado lo que va a generar es, dependiendo de mi cursor, o sea, de una consulta, al hacerle un recorrido al consulta, ya sea que va a hacer una inserción en departamento nómina o una actualización del monto, a su vez tiene que verificar si ese departamento tiene padres y si tiene padres vuelve a hacer la operación de si ya existe, actualiza y si no existe, inserta. ¿Cuántas veces? Pues todas las veces que sean necesarias mientras este departamento tenga papá y obviamente mientras mi cursor tenga información. Les voy a mostrar mi consulta select. Esta consulta select es la que voy a utilizar a mi cursor. Obtiene el ID del departamento y el sueldo. ¿Qué es lo que hago aquí? Dice, del departamento 4, incrementale 9,000 pesos o insértale 9,000 pesos si no existe este registro. Entonces, inicio mi procedimiento almacenado, recibo la nómina, porque hay que recordar que ahorita tengo una sola nómina, pero resulta que puede ser que tenga la nómina 1, 2, 3 y de cada uno de ellos se generó datos en nómina detalle. ¿A qué nómina le voy a hacer la operación? Inicio mi procedimiento, mi begin try, mi begin transaction y todo lo que ya hemos estado acostumbrando. Si todo sale bien, aplico commit y si no, aplico rollback. Aquí es donde viene el proceso para usar mi cursor y mis operaciones con estructuras while. Declaro una variable llamada departamento, una variable llamada monto, una variable llamada ID departamento padre y ahora sí inicio con mi cursor. Declaro y pongo el nombre de mi cursor, la palabra cursor y la consulta que necesito. Les recuerdo que mi consulta es esta, que me va a devolver el ID del departamento y el total del sueldo. Entonces, abro mi cursor y hago mi fetch. Este fetch lo que va a hacer es posicionarse en el primer renglón y decir
que este elemento lo voy a guardar en la variable @id del departamento y este elemento en la variable @total sueldo. Para eso es esta operación. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo, hago un fetch. ¿A quién? A mi cursor. Into. Y este into lo que hace es, este lo guardo en esta variable y este resultado lo guardo en esta variable, pero nada más en el primer renglón. Hago mi ciclo while. Si lo lee, entonces la función fetchStatus me devuelve un 0. Si no lo lee, entonces cierro mi cursor, borro mi cursor y, bueno, ahorita lo que hace es actualizar nómina con aplicada. Pero bueno, vamos a empezar. Si lo lee, entonces hace mi primera operación. Utiliza este select. Este select lo que hace es, ve a la tabla departamento nómina y verifica si existe la combinación del ID de nómina de la que estoy recibiendo y el departamento del que obtengo aquí, es decir, del departamento que estoy en la primera. Ahorita el departamento es 4. Entonces, lo que hace es, selecciona todo de la tabla departamento nómina, donde el ID de nómina es igual a 1, supongamos que reviso 1, and el departamento es igual a 4. Si no existe, insértalo. Eso es lo que hace aquí. Inserta en la tabla departamento nómina el departamento, el ID de la nómina y el monto. ¿Cuál monto? Pues el monto que yo tengo aquí. Si ya, o sea, si hace un else y existe, lo que le digo es update, departamento nómina, monto va a ser igual a lo que ya tenías más la nueva variable, where ID de la nómina es igual a 1 and el departamento es igual a 4. Esto lo que hace es verificar apenas el departamento 4. Pero y luego viene esta operación. Es repetitiva, sí, pero este simple select o este while lo que hace es verificar si ese departamento tiene papá. Entonces va y verifica. Entonces voy a seleccionar esta consulta que yo tengo aquí y la voy a poner aquí, ¿no? Quedamos que es el departamento 4 y entonces si yo hago esta consulta, le estoy indicando, selecciona el ID del departamento de la tabla departamento donde es igual a 4. Ah, sí tiene papá, mire, aquí está. Entonces, esta consulta while lo que hace es, si la consulta is not null, o sea, no es nula, ¿qué quiere decir? Que sí tiene papá. Ah, pues inicio mi while y lo termino. Set ID del departamento, ahora el ID del departamento va a ser igual a ese papá, es decir, al 2. Y verifica lo mismo que hice arriba. Selecciona de la tabla departamento nómina, donde la nómina sea 1, and el departamento sea 2. Si no existe, lo inserta. Si ya existe, actualiza. Se regresa. Y ahora, como departamento vale 2, va a verificar en esta consulta y va a checar esta parte. ¿Tiene papá? Sí. Ah, entonces vuelve a entrar, agarra el ID del padre y lo guarda aquí. Si no existe, lo inserta y si ya existe, lo actualiza. Se regresa y actualizó en 1. Y ahora se trae si él tiene un papá. ¿Y qué me va a devolver? Un nulo. Entonces, selecciona el departamento. ¿Es no nulo? Pues no, no se cumple porque ya estoy viendo que ese ID del departamento ya no tiene papá. Se sale del while y ahora hace el recorrido al siguiente renglón de mi cursor. Es decir, que ahora se va a posicionar aquí, apenas va en el segundo. Se regresa, trajo renglones, sí. Verifica si ese departamento con esta combinación de nómina ya existe.
Si existe, actualiza, si no existe, inserta y luego vuelve a hacer la operación. Si ese departamento tiene papá, y hace la operación. Hace el recorrido, se posiciona en el tercero y vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces? Pues hasta que lo haga, en este caso, pues 19 veces, que es el resultado de mi recorrido. Al final, regresa y si este F de status ya fue diferente de 0, sale, cierra el cursor y en ese momento, ahora sí actualiza nómina y dice, nómina en aplicada la pongo en 1 porque quiere decir que ya actualizo saldos. Y si yo ejecuto esta eject, voy a ejecutar mi procedimiento almacenado llamada aplica nómina, que recibe la nómina. Entonces, por ejemplo, que recibe la nómina 1. Si yo ejecuto este procedimiento almacenado, en ese mismo momento, la tabla departamento nómina, se fijan, aquí ya me hizo muchas operaciones. Si yo ejecuto select todo from departamento nómina y select from nómina, ejecuto los dos. Departamento nómina, ya tengo todos los saldos y la tabla nómina en la nómina 1 ya me aparece como aplicada. Supongamos que yo tengo otra nómina 2, pues me vuelve a hacer los registros y en este caso me pondría en nómina 2 aplicada. ¿Qué me va a servir? Bueno, resulta que yo quiero saber cuánto pagué en total. Pues yo sé que mi departamento 1, que es el dirección general, se pagó en la nómina 1 161,000 pesos de pura nómina.